Bienvenido a Favor Libertatis. Hoy vamos a hablar del caso Petro Urrego contra Colombia, un caso relativo a la inhabilitación y destitución del alcalde mayor de Bogotá y hoy flamante presidente de la República de Colombia. El Estado colombiano es Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde mayo de 1973. Y a partir del 21 de junio de 1985 reconoció la competencia contenciosa tanto de la Comisión como de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antecedentes del caso. El señor Gustavo Francisco Petro Urrego es un político y economista que fue militante del movimiento guerrillero 19 de abril o M19 bajo el contexto del conflicto interno colombiano. Y es que luego del acuerdo de paz de 1990, el señor Gustavo Petro ocupó diversos cargos públicos. Entre 2012 y 2016 fue electo alcalde mayor de la hermosa ciudad de Bogotá. Ya durante su gestión, el señor Gustavo Petro enfrentó diversos cargos administrativos de responsabilidad, siendo el más delicado el de la crisis de la recolección de la basura en la ciudad de Bogotá. Tras una licitación a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Asociación de Recicladores de Bogotá se puso a la medida, por lo que obtuvieron una suspensión del procedimiento por parte de la mismísima Corte Constitucional de Colombia. Y es que esta suspensión generó que no hubiese quien realizara las labores de limpieza de la ciudad, por lo que la unidad administrativa celebró contratos con otras empresas. El alcalde Gustavo Petro emitió un par de decretos para acatar las órdenes de la Corte Constitucional, pero finalmente en diciembre de 2012 la crisis del servicio de limpieza estalló. La basura se acumuló en las calles, afectando a toda la población bogotana. Un poco entre impericia y persecución política, en enero de 2013, el Defensor del Pueblo junto con otras autoridades presentaron una queja ante el Procurador General, misma que tocó conocer a una sala disciplinaria para investigar las irregularidades del caso. Así las cosas, la sala disciplinaria sostuvo que el señor Gustavo Petro violó el Código Disciplinario Único y le impuso la sanción de destitución e inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por 15 años. Y es que el señor Gustavo Petro promovió diversas acciones de tutela, hasta que el caso llegó al Consejo de Estado. Así las cosas, en marzo de 2014, mediante el decreto 570, el presidente de Colombia ordenó la destitución del alcalde Gustavo Petro. No obstante lo anterior, el Tribunal Superior de Distrito de Bogotá acogió una acción de tutela en favor del señor Gustavo Petro, y por tanto pudo ser restituido como alcalde de la ciudad de Bogotá. A lo largo de toda esta aventura, desde octubre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición inicial en favor del señor Gustavo Petro. Seguida la secuela procesal, en octubre de 2017 se presentó el informe de fondo, y finalmente la comisión determinó someter el caso al conocimiento de la Corte Interamericana en agosto del año 2018. Sentencia. El Estado colombiano interpuso dos excepciones preliminares: la falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna y la falta de competencia para llevar a cabo un control de convencionalidad. Sobre la primera excepción preliminar, se sostuvo que se había planteado en la etapa de alegatos y por lo tanto operó la preclusión. Sobre la segunda, se sostuvo que está involucrada con el fondo del asunto. Ya en el apartado de fondo, la Honorable Corte Interamericana sostuvo que la democracia representativa es uno de los pilares del sistema interamericano de derechos humanos. Así, tomando en cuenta la Carta Democrática Interamericana, se sostuvo que el ejercicio de los derechos políticos constituye a la vez un medio y un fin, pues a través de ellos se pueden ejercer otros derechos humanos. Ojito con esto, porque a juicio del Tribunal Internacional, los derechos políticos no son absolutos, pero la facultad de regularlos o restringirlos tampoco es discrecional, sino se encuentra limitada por el derecho internacional. La Corte sostuvo que el artículo 23.2 de la Convención Americana no permite que la restricción de los derechos políticos provenga de un órgano de carácter administrativo. Esto porque a juicio de la Corte Interamericana, la destitución e inhabilitación son restricciones que afectan no solo a los servidores públicos electos, sino también a los electores. Mucho ojito con la doctrina convencional. La interpretación teológica permite resaltar que, en las restricciones a los derechos reconocidos por la Convención, debe existir un estricto respeto de las debidas garantías convencionales. La Corte considera que el artículo 23.2 de la Convención, al establecer un listado de posibles causales para la limitación o reglamentación de los derechos políticos, tiene como objeto determinar criterios claros y regímenes específicos bajo los cuales dichos derechos pueden ser limitados. Lo anterior busca que la limitación de los derechos políticos no quede al arbitrio o voluntad del gobernante de turno, con el fin de proteger que la oposición política pueda ejercer su posición sin restricciones indebidas. De esta forma, el tribunal considera que las sanciones de destitución e inhabilitación de funcionarios públicos democráticamente electos por parte de una autoridad administrativa disciplinaria, en tanto restricciones a los derechos políticos,
no contempladas dentro de aquellas permitidas por la Convención Americana son incompatibles, no solo con la literalidad del artículo 23.2 de la Convención, sino también con el objeto y fin del mismo instrumento. Así, la Corte sostuvo que el órgano que impuso la sanción al señor Gustavo Petro no era un juez competente, tampoco provino de un procedimiento penal. Consecuentemente, se vulneró el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y sobre el alegado tema del control de convencionalidad, la Honorable Corte sostuvo que se trata de una obligación que corresponde a todo órgano, poder o autoridad de los estados que son parte de la Convención Americana. Máxime que los jueces u órganos judiciales deben prevenir potenciales violaciones a los derechos humanos, bajo el concepto del principio de subsidiariedad internacional. Consecuentemente, el Estado colombiano vulneró los artículos 23 de la Convención Americana en conexión con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional. También resultaron vulnerados los artículos 8.1 y 8.2 en perjuicio del señor Gustavo Petro Urrego. Repercusiones. Ya en materia de reparaciones, específicamente en garantías de no repetición, se ordenó la adecuación del orden jurídico colombiano y una interpretación conforme de la Constitución colombiana. Esta sentencia fijó un precedente muy importante en el ámbito del sistema interamericano para conocer los alcances y los límites de las autoridades competentes que pueden destituir a servidores públicos electos por votación popular. Y vale, el resto de la historia ya la conocemos. Hoy el señor Gustavo Petro es el presidente de la República, el mayor de los éxitos para el bello y maravilloso pueblo hermano de Colombia. Y bien, dicho lo cual, ¿qué te han parecido algunos de los argumentos de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia? Por favor, déjame saber tu opinión en los comentarios. Si este video te gustó, dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.